Sigues esperando, esperando a que todo se acomode, a que las cosas fluyan, a que el momento perfecto llegue como una especie de recompensa por haber aguantado tanto. Pero aquí está la verdad, incómoda que evitas enfrentar. La vida no se vuelve más fácil, tú solo te vuelves más lento mientras esperas. Y en ese tiempo muerto, alguien más se está moviendo, avanzando, construyendo una ventaja que tú ni siquiera estás viendo. Te han vendido la idea de que la paciencia lo resuelve todo, de que si resistes lo suficiente, eventualmente las cosas mejoran. Pero lo que no te dijeron es que hay una diferencia brutal entre paciencia estratégica y pasividad disfrazada. Y tú no estás siendo paciente. Estás postergando, estás escondiéndote detrás de excusas elegantes para no confrontar lo que realmente requiere esfuerzo, incomodidad y decisión. La mayoría de las personas no están cansadas por trabajar duro. Están agotadas de pensar demasiado y actuar poco. Ese desgaste mental de mañana empiezo, cuando tenga más claridad, cuando me sienta listo. Es lo que te está drenando. Porque en el fondo sabes que no es falta de tiempo ni de recursos. Es resistencia. Resistencia a salir de ese espacio donde nada te exige demasiado. Te dices a ti mismo que estás esperando el momento correcto. Pero el momento correcto es solo una narrativa que te protege del riesgo de fallar, porque si nunca empiezas, nunca fallas. Y si nunca fallas, puedes seguir creyendo que tenías potencial. Esa es la trampa más peligrosa, vivir enamorado de lo que podría ser sin hacer nada para convertirlo en realidad. Y mientras tanto, tu entorno empieza a moldearte, te adaptas a la mediocridad silenciosa, te acostumbras a rutinas que no te retan, a conversaciones que no te elevan, a días que pasan sin dejar marca. Y poco a poco, sin darte cuenta, bajas tus estándares. Ya no esperas grandeza, solo comodidad. Ya no buscas crecer, solo evitar el dolor. Y eso tiene un precio. Un precio invisible al principio, pero devastador con el tiempo. Pierdes filo, pierdes ambición, pierdes esa incomodidad que, aunque molesta, era la señal de que estabas vivo y en movimiento. En lugar de eso, entras en un estado donde todo es suficientemente bueno, pero nada es realmente significativo, y esa es una forma lenta de desaparecer sin que nadie lo note. Imagina esto. Una persona que lleva años diciendo que quiere cambiar de vida. Tiene ideas, tiene habilidades básicas, incluso ha empezado varias veces. Pero cada intento termina igual. Lo deja cuando se vuelve incómodo. Siempre hay una razón válida. Estrés, falta de energía, circunstancias externas, y así pasan los años. No porque no pueda, sino porque nunca se compromete lo suficiente como para atravesar el punto donde el progreso empieza a doler. Ese patrón no es casualidad, es psicológico. Tu mente está diseñada para evitar el esfuerzo innecesario y protegerte del fracaso. Pero en el mundo real, esa protección se convierte en una prisión. Porque todo lo que vale la pena está al otro lado de ese esfuerzo que estás evitando. Y cada vez que eliges lo fácil, refuerzas la identidad de alguien que no se enfrenta a nada difícil. No es falta de disciplina, es una identidad mal construida. Te ves a ti mismo como alguien que intenta, no como alguien que hace. Y esa diferencia cambia todo, porque quien intenta, negocia consigo mismo. Busca la forma más cómoda, más rápida, menos dolorosa. Pero quien hace, ejecuta incluso cuando no quiere, incluso cuando no hay motivación, incluso cuando todo dentro de él pide detenerse. Aquí es donde la mayoría falla, porque esperan sentirse listos antes de actuar. Esperan motivación, claridad, energía, pero esas cosas no vienen antes del movimiento, vienen como resultado del movimiento, y al no entender esto, te quedas atrapado en un ciclo donde nunca comienzas lo suficiente como para generar ese impulso. No estás bloqueado, estás evitando. Y esa evitación se vuelve más sofisticada con el tiempo. Ya no son excusas obvias. Ahora son razonamientos lógicos, análisis excesivo, preparación infinita. Te convences de que estás avanzando porque estás pensando, aprendiendo, planeando, pero en realidad estás girando en círculo. Mira a tu alrededor. Las personas que avanzan no tienen más tiempo que tú, no tienen menos problemas. No están esperando mejores condiciones, simplemente tomaron una decisión distinta.
moverse antes de sentirse preparados, y en ese movimiento construyeron la confianza que tú sigues esperando. Hay un punto donde tienes que dejar de preguntarte si es el momento adecuado y empezar a preguntarte cuánto más estás dispuesto a perder esperando, porque cada día que no actúas no te quedas en el mismo lugar, retrocedes, otros mejoran, el mercado cambia, las oportunidades se mueven. Y tú, al quedarte quieto, te vuelves irrelevante en un entorno que no se detiene por nadie. La vida no se suaviza para ti. O te endureces o te quedas atrás. Y eso no es motivación, es realidad. Antes de seguir avanzando con ideas que suenan bien, mírate con honestidad. No la versión que muestras, no la que justificas, la real. Esa que pospone, que negocia, que se esconde detrás de planes que nunca ejecuta. Porque si no eres capaz de verte sin filtros, todo lo que escuches aquí se convierte en entretenimiento, no en transformación. Hay un patrón silencioso que está controlando tus decisiones y no es falta de capacidad. Es algo más profundo. Has condicionado tu comportamiento a evitar cualquier situación donde no tengas control inmediato del resultado. Eso significa que eliges caminos donde el riesgo es mínimo, donde el esfuerzo es tolerable, donde puedes retirarte sin consecuencias. Y eso crea una ilusión de progreso, pero sin avance real. El problema no es que no hagas nada, es que haces lo suficiente para sentirte productivo, pero no lo suficiente para cambiar tu realidad. Esa zona intermedia es peligrosa, porque no duele lo suficiente como para obligarte a reaccionar, pero tampoco te permite crecer. Te mantiene ocupado, pero estancado. Piensa en esto, empiezas un proyecto con energía. Los primeros días son intensos, incluso emocionantes. Todo es nuevo, todo parece posible, pero luego llega el punto donde deja de ser interesante y se vuelve exigente. Ahí es donde aparece la fricción, y en lugar de atravesarla, buscas una salida elegante. Cambias de enfoque, te distraes con otra idea, te dices que no era el momento. Ese momento es exactamente el punto de ruptura que necesitabas cruzar, pero no lo hiciste. Y al evitarlo, reforzaste el mismo patrón otra vez. Tu mente aprende rápido. Aprende que cuando algo se vuelve incómodo, puede escapar. Y mientras más repites eso, más difícil se vuelve sostener cualquier esfuerzo a largo plazo. No porque no puedas, sino porque te has entrenado para no hacerlo. Aquí entra un concepto que la mayoría ignora: tolerancia al esfuerzo sostenido. No se trata de intensidad inicial, sino de tu capacidad de mantenerte cuando la emoción desaparece. Porque la emoción es volátil, aparece y desaparece. Pero la ejecución constante, eso es lo que crea resultados, y tú no necesitas más motivación, necesitas más fricción. Necesitas exponerte deliberadamente a tareas que no te gustan, que no te recompensan de inmediato, que no te validan al instante. Porque ahí es donde se construye una mente que no depende del estado emocional para actuar, y sin eso, siempre estarás condicionado a empezar, pero no a terminar. Mira un escenario real. Una persona decide mejorar su situación financiera, empieza a aprender, consume contenido, incluso hace algunos intentos, pero cada vez que pierde dinero o no ve resultados rápidos, retrocede. Se dice que necesita más preparación. En realidad, lo que está evitando es el golpe a su ego, porque fallar confirma algo que no quiere aceptar, que aún no es tan bueno como pensaba, y ese golpe duele, pero es necesario. Porque sin esa confrontación sigues operando desde una ilusión. Crees que estás más cerca de lo que realmente estás. Y eso distorsiona tus decisiones, te hace subestimar el trabajo real necesario, te hace abandonar antes de tiempo, te hace culpar factores externos cuando el problema está en tu consistencia. Hay otra capa más profunda aquí. Has vinculado tu autoestima con resultados inmediatos. Si algo no sale bien, lo interpretas como un reflejo de tu valor. Y eso te vuelve frágil, porque cualquier dificultad se siente como una amenaza personal, no como parte del proceso. Entonces, ¿qué haces? Evitas situaciones donde ese riesgo exista, evitas desafíos grandes, evitas compromisos serios, evitas cualquier cosa que pueda exponerte, y así te mantienes en un entorno donde puedes sobrevivir, pero no crecer, donde puedes mantener una imagen, pero no construir una realidad sólida. Y eso es autosabotaje en su forma más sofisticada. No se ve como destrucción, se ve como prudencia, como análisis, como ir paso a paso, pero en el fondo es miedo operando con lógica. Y mientras no lo identifiques, seguirá controlando cada decisión que tomes. Ahora entiende esto,
La incomodidad que estás evitando no es el problema, es el camino. Cada vez que eliges no enfrentarte a ella, estás eligiendo mantenerte en la misma identidad. La de alguien que empieza, pero no termina. La de alguien que piensa, pero no termina. La de alguien que piensa, pero no ejecuta. Y esa identidad se refuerza con cada acción que tomas o que evitas. Hay personas que no son más inteligentes que tú, no tienen más recursos ni mejores oportunidades, pero tienen una ventaja clara: no negocian con su incomodidad. La aceptan como parte del proceso, no buscan eliminarla, la utilizan, y en ese uso constante desarrollan una resiliencia que tú sigues intentando evitar. Esa es la diferencia real. No es talento, no es suerte, es tolerancia al aburrimiento, tolerancia a la frustración, tolerancia a no ver resultados inmediatos. Y mientras tú sigas buscando caminos donde esas cosas no aparezcan, seguirás esperando a que algo cambie, esperando a sentirte listo, esperando a que la vida sea más fácil. Pero nada de eso va a pasar, porque el sistema en el que estás operando no cambia por sí solo, requiere una ruptura, una decisión que no sea cómoda, que no sea perfecta, que no esté completamente pensada. Una acción que marque un antes y un después, no por su tamaño, sino por lo que representa, que dejaste de negociar contigo mismo. El cambio real no empieza cuando te sientes preparado, empieza cuando te cansas de tu propia excusa. Y esa fatiga ya la tienes. La sientes cada vez que dices mañana, cada vez que sabes que podrías hacer más, pero eliges no hacerlo, cada vez que te prometes algo y no lo cumples. Esa acumulación no desaparece. Se convierte en una presión interna que, tarde o temprano, explota o se apaga. Tú decides cuál. Hay algo que no has querido aceptar, y mientras lo sigas evitando, nada de lo que hagas afuera va a cambiar lo que pasa dentro. El problema no es tu entorno, no es tu falta de tiempo, no es que la vida sea difícil. El problema eres tú, no en un sentido superficial, sino en la estructura profunda de cómo te percibes. Porque has construido una identidad que necesita comodidad para funcionar, aprobación para moverse y certezas para actuar. Y el mundo real no te va a dar nada de eso de forma constante. Entonces entras en conflicto. Quieres resultados de alguien que ejecuta, pero operas como alguien que duda. Y esa incoherencia te está desgastando. Te dices que quieres una vida diferente, pero tus decisiones diarias protegen exactamente la vida que tienes ahora. Evitas conversaciones incómodas, retrasas decisiones importantes, eliges lo fácil cuando nadie te está mirando. Y luego te preguntas por qué nada cambia. No es falta de intención, es falta de alineación. La mayoría intenta cambiar resultados sin cambiar identidad. Ese es el error. Porque los resultados no responden a lo que deseas, responden a lo que eres de forma consistente. Y si eres alguien que negocia, que pospone, que abandona cuando se vuelve incómodo, entonces eso es exactamente lo que tu vida va a reflejar, sin importar cuánto quieras algo distinto. Mira un escenario concreto. Alguien quiere respeto, reconocimiento, independencia, pero en su día a día evita confrontaciones, busca validación constante y depende de la opinión de otros para decidir. ¿Qué está reforzando realmente? No poder, no autonomía, sino dependencia. Y esa contradicción es la raíz del estancamiento. No puedes construir una vida fuerte con una identidad débil. Y aquí es donde ocurre el giro que pocos están dispuestos a hacer. Porque no se trata de hacer más cosas, se trata de dejar de ser quien has sido hasta ahora. Y eso implica perder ciertas comodidades psicológicas, perder excusas, perder esa versión de ti que siempre tenía una salida fácil. Tienes que volverte alguien que no se reconoce en sus viejos patrones. No porque sea inspirador, sino porque es necesario. Empiezas a notar el cambio cuando dejas de preguntarte si tienes ganas. Cuando ejecutas incluso con resistencia interna. Cuando haces lo que dijiste que harías, especialmente en los días donde todo dentro de ti quiere romper ese compromiso. Ahí es donde se redefine tu identidad. No en momentos épicos, sino en decisiones silenciosas que nadie ve. Pero no te equivoques, este proceso no es cómodo. Vas a sentir fricción constante, vas a cuestionarte, vas a querer volver a lo conocido, a lo fácil, a lo que no te exige tanto. Porque tu mente va a intentar proteger la identidad anterior, esa que ya domina, esa que no tiene que adaptarse.
Y cada vez que resistas ese impulso, estás rompiendo una capa más profunda de ese patrón. Ese es el verdadero trabajo. No es construir algo nuevo desde cero. Es desmontar lo que ya no sirve, aunque sea familiar. Es dejar de justificar comportamientos que sabes que te están limitando. Es aceptar que muchas de las decisiones que tomaste hasta ahora no fueron estratégicas, fueron cómodas. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias que ya estás viendo. Oportunidades perdidas, tiempo que no vuelve, versiones de ti que nunca se desarrollaron porque elegiste esperar en lugar de actuar. Y lo más peligroso, te acostumbras a ese nivel, lo normalizas. Y cuando eso pasa, el cambio se vuelve aún más difícil, porque ya no hay urgencia, solo resignación. Pero todavía no estás ahí. Porque algo en ti sabe que puede más. Algo en ti se incomoda cuando escucha esto, no porque sea falso, sino porque es demasiado preciso. Y esa incomodidad es una señal, no de debilidad, sino de conciencia. Significa que todavía hay una parte de ti que no acepta quedarse igual. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Puedes ignorarlo como has hecho otras veces. Volver a tu rutina, distraerte, decirte que ya lo intentarás después. O puedes usar este momento como un punto de ruptura, no con una promesa emocional, sino con una decisión concreta. Una acción que no dependa de motivación. Algo que hagas hoy, no porque te sientas listo, sino porque decidiste dejar de esperar. Porque entendiste que la vida no va a cambiar su ritmo para acomodarse a ti. Eres tú quien tiene que elevar el suyo. No necesitas más tiempo, necesitas más verdad contigo mismo. Y esa verdad no siempre es cómoda, pero es lo único que te va a sacar de este ciclo. Deja de negociar, deja de esperar, deja de construir excusas con lógica perfecta. Empieza a moverte con lo que tienes, desde donde estás, aunque no sea ideal. Porque nunca lo va a hacer. Y cuando empieces a actuar desde esa mentalidad, algo cambia. No afuera de inmediato, sino dentro. Empiezas a confiar en ti. No por lo que dices, sino por lo que haces. Y esa confianza no es frágil. No depende de resultados rápidos. Se construye con evidencia diaria de que eres alguien que ejecuta. Eso es poder real. No control sobre otros, no apariencia, no validación. Control sobre ti. Y cuando tienes eso, la dificultad deja de ser un obstáculo. Se convierte en una herramienta. Algo que utilizas para seguir avanzando mientras otros siguen esperando condiciones perfectas. Ahí es donde se separan. Ahí es donde dejas de ser uno más. Ahora decide. ¿Vas a seguir esperando a que la vida sea más fácil? ¿O finalmente vas a volverte más fuerte que ella? Si esto te incomodó, es porque era necesario. Y si algo dentro de ti cambió, no lo ignores. Suscríbete, activa la campana y escribe en los comentarios. Dejo de esperar. Ese es el punto donde empieza todo.